Ay, Vale, se nos había pasado. sí, casi. Sí, sí, sí. ¿Y no es el tuyo no desde aquel? No, desde ahí. Vale, vale. Venga, pues empezamos. ¿Parece? ¿Y por qué me sale en pantalla ahí? No sé de mame ni de noche. Que ya no tienes activado el vídeo, probablemente. No, pero deberíamos ver. No, pero si ya no tiene activado su vídeo, solo... Ya. Deberíamos ver nosotros. Vosotros tienen la pantalla pequeña. Ahí arriba. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Nada, vamos a comenzar la tercera mesa redonda ya de este ciclo que se titula El dolor en primera persona. La mesa redonda de hoy se llama Sufrimiento psíquico y dolor emocional. Eso es. Y bueno, me presento, soy Félix Balbuena, para los que no me conozcáis, terapeuta Gestalt y coach. Y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es súper importante y más especialmente después de la pandemia, que yo creo que ha tomado todavía más relevancia y está más en la palestra, parece desde la pandemia, ¿no? Simplemente antes de comenzar la mesa, daros unos datos. Según la OMS, las enfermedades mentales son la primera causa de discapacidad en el mundo, afectando a más de 1.000 millones de personas. En España, una de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. El 6,7% de la población en España está afectada por ansiedad, exactamente igual que por depresión, y en ambas la incidencia es el doble en mujeres que en hombres. Entre el 2,5 y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave. Y aquí hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que el 88% de las labores de atención y apoyo las realizan personas cuidadoras informales como son familiares o amigos. Y ya por último, más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben y un porcentaje significativo no recibe el adecuado. A mí me parece un dato bastante que llama la atención, ¿no? Bueno, el objetivo de esta mesa redonda es hablar de estos temas, poner de relieve o sobre la mesa la importancia de la escucha, del sufrimiento y el dolor emocional, que como hemos dicho, bueno, pues cada día tiene más importancia. Y para ello, bueno, pues vamos a, a presentar una serie de libros, como hacemos en estos encuentros. Y nada, paso a presentaros a los ponentes, que son unos ponentes de lujo. Tenemos a Nacho Peña, médico, psiquiatra, terapeuta Gestalt, miembro de la ATG. Escribió la tesina Psicopatología Clínica y Gestalt, Acuerdos y Disidencias. Es especialista en psicoterapia psicoanalítica, formado en proceso corporal integrativo, en MDR, psicoterapia sensomotriz y teoría polivagal. Y bueno, colabora en distintas escuelas de formación de terapia Gestalt y es practicante de Ashtanga Yoga. Sí, sí, importante eso. Buenas tardes y bienvenido. También está Araceli Deniz, pedagoga, psicóloga y terapeuta Gestalt, miembro titular de la ETG, mediadora en conflictos civiles y mercantiles por el Ministerio de Justicia español. Curioso. Sí. Pues, Me bueno, gustan los fregados. sí, ¿verdad? Aquí la tienes. Muy bienvenida. Online está Ana González Isasi, que está en Canarias. Es psicóloga clínica, doctora en psicología por la Universidad del País Vasco. Habla un poquito, Ana, así saldrá tu cara. Tienes que activar el micro. Tienes que activar el micro, Ana. Ah, Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana, ahí. encantada.
Pues Ana es, como decía, psicóloga clínica, doctora en psicología por la Universidad del País Vasco. Escribió la tesis doctoral Tratamiento psicológico para pacientes en trastorno bipolar. También es terapeuta Gestalt y terapeuta familiar. Escribió, que tenemos aquí la tesina, Terapia Gestalt en anorexia nerviosa, un camino hacia la vida, en casa de Laura, que luego hablaremos de ella. Y a mi lado está Enrique Diego, el culpable de que hoy estemos aquí, Absolutamente. el organizador de todos estos encuentros. Pues, para el que no le conozca, psicólogo clínico, terapeuta Gestalt, director del equipo CIPAR y miembro docente de la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. A todos vosotros, muchas gracias. Y feliz Valbuena. Sí, ya No hace falta que digamos más. Entonces, a todos vosotros muchas gracias. Gracias también a los que estáis conectados a través de Zoom. Como siempre, queremos que este encuentro sea lo más dinámico posible, entonces os pedimos que cuando tengáis un comentario o algo que aportar, pues nada, simplemente nos dais paso o abrís vuestro micro y nos lanzáis la pregunta o comentario. ¿Y qué más? Al final de la sesión y antes de que os vayáis, os lanzaremos una mini encuesta para conocer vuestra opinión del encuentro y así poder mejorar futuras mesas redondas. Y yo por mi parte, yo me callo. Le doy paso a Enrique para que nos introduzca el tema y comencemos esta mesa. Pues nada, lo primero, gracias a la mesa de lujo, incluida Ana, que está en Canarias, a los invitados que nos ayudan un montón, tener gente, personas, seres humanos aquí delante, que tengamos un poco de feedback de cómo va la cosa, y a los virtuales y a los que estáis en casa, muchísimas gracias, por supuesto. Y a Belén, que nos da- Y a Belén, antes de que se me olvide, de la ETG, que la sacamos de sus horarios laborales y demás. Un agradecimiento especial para Aurora La Saleta, que la tendremos en el próximo encuentro de El dolor invisible y que hoy se cumplen 19 años del accidente de tráfico que tuvo, que le provocó su daño cerebral invisible. Así que, Aurora, 1.000.000 de besos y enhorabuena por estos 19 años y tu lucha y tu libro. ¿Y qué más? Pues arranco yo con la presentación. Sabéis que la primera parte se la dedicamos a los libros. Me pareció que es la mejor fórmula para hacer llegar y que leamos, que mi impresión es que cada vez se lee menos. Entonces, en lugar de hacer reseñas y tal, que también, me parece que esta es la mejor fórmula, hablar de ellos en directo y en primera persona. Os voy a hablar del primer libro que se llama Desmesura, pero especialmente voy a hablar de Miriam Selfa. Es una psiquiatra de la sanidad pública en Sevilla. Presentó la tesina a través de la Montera, que es donde hizo la formación de Gestalt, psicofármacos y Gestalt, y los que allí estuvimos, estábamos comentando fuera de cámara, fue una maravilla emocional estar allí y escucharla, la verdad. Así que os recomiendo la tesina, especialmente igual que la de Ana. Os leo la reseña que nos ha enviado de Desmesura. Desmesura es una novela gráfica de Fernando Valius y Mario Pellicer, y dice ella: este cómic narra la vivencia en primera persona de un experto por experiencias en psicosis. De lectura rápida, aunque difícil de digerir emocionalmente, por la verdad sin anestesia contenida en el texto y las ilustraciones ad hoc que contienen. Bien puede servir de manual de psicopatología tanto para personas que se acercan a estos contenidos desde lo profesional como para personas con experiencia propia y sus entornos. Al final del libro contiene un glosario de vivencias experimentadas en psicosis que pueden servir para desmontar el cuerdismo que nos habita. Yo lo leí en cuanto me lo recomendó y insisto en la recomendación. Me parece una joya de libro, la verdad.
El siguiente libro que me gustaría recomendaros es de Manuel Carrer, que se llama Yoga. Le tenéis puesto en la bibliografía de subida al blog. A Ana le interesaba porque tu tesis doctoral va precisamente sobre bipolar, ¿no? Bipolaridad. Y os cuento sucintamente un poco para que sepáis. Mi primera recomendación es que os lo podéis leer en verano porque a nivel de literatura es una joya. Como literatura de lectura es... Obviamente no voy a descubrir a Manuel Carrer, que es Premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias en el 21 y que tiene un montón de premios en Francia y es un gran escritor. Diría de él que lo que más de los nervios me ha puesto siempre que he leído sus libros es la parte exhibicionista, pero siempre y cuando consideremos el exhibicionismo como una descripción de estilo y no como un juicio, ¿vale? Porque, por ejemplo, alguna nota que tengo por aquí, le hace una entrevista en el 2016, creo que se la hizo William Manson para el New York Times Magazine, que le sacó 4 páginas en el New York Times y dice de él, y él lo recoge en su libro, parte de su narcisismo al uso. Dice, William Manson lo comprende muy bien y explica muy bien a sus lectores que alguien como yo, que no escribe ficción sino textos autobiográficos, cuya primera regla es no mentir. Alguien para quien la literatura es ante todo el lugar donde no se miente. Eso es fascinante porque es real a un nivel de crudeza que a veces, en la que a veces se excede. Entonces, el recorrido del texto comienza por un retiro de Vipassana en el que él se introduce. Para los que hayáis hecho retiros de Vipassana, 10 días sin todo, sin nada, sin leer, sin escribir, sin tal. Y él lo describe, cosa que a mí me pareció una joya, porque yo solo tenía los recuerdos que pude conservar de ese retiro, pero lo describe, lo que le va pasando y tal. Y lo describe gracias a que le sacan del retiro de Vipassana por los atentados de Charlie Hebdo, en donde fallece uno de sus íntimos amigos y solicitan los permisos adecuados y tal para que fuera al entierro, hiciera un discurso y demás. A partir de ahí, el libro, que se titula Yoga, cambia completamente, deja de describir el retiro, pero sí que a lo largo de todo el libro tiene varias descripciones, varias definiciones personales de qué es y para qué sirve la meditación. Cosa que es una joya, descrita por un buen literato. ¿Vale? A partir de ahí pasa a una fase muy depresiva y el siguiente punto de interés que tiene el libro es que se ingresa en una clínica del norte de Francia, cosa que por mi ignorancia yo no sabía, en donde hacen un tratamiento para la depresión consistente en el uso de la ketamina. No sabía, parece ser que hay alguna que otra clínica también en España con este uso legalizado, pero no sabía que tenía un efecto sobre la depresión endógena más potente. Describe sus experiencias, lo cual es otro lujo, hasta que en un momento dado, en una de las experiencias, entra en una crisis solicitando eutanasia, solicitando que no puede aguantar tanto sufrimiento, tanto dolor, y entonces avisan a la familia, a los hermanos y tal, como diciendo, esto suspendemos el tratamiento, tal. Y el paso siguiente al que le someten es el electroshock de toda la vida, llamada terapia electroconvulsiva ahora, ¿no? Cosa que también describe, con todos sus detalles, para que al final de todo ese recorrido se cuestionen fundamentalmente el diagnóstico y vean que no es tanto una depresión, sino que están frente a un caso de enfermedad bipolar que les tiene para arriba y para abajo y que han metido la pata de alguna manera. Pero el libro es una joya
cuando alguien en primera persona y con este nivel de honestidad te cuenta todo su proceso y todo su periplo a través de la enfermedad. Hay una cosa muy bonita que a mí me parece que describe de las 1000 que tengo subrayadas, ¿no? Dice, insiste en el concepto, uno de los médicos que le tienen, insiste en el concepto de enfermedad, algo muy distinto de la neurosis que ha presidido mi vida adulta. Como distinguir bipolar como una enfermedad y no como una neurosis o como un sufrimiento psíquico de alguna manera, ¿no? Y por dar alguna perla más, con uno de los temas que se va a quedar, salvo que alguien se apunte a hacer un trabajo sobre ello, uno de los temas que me parece más de actualidad, más interesantes, es el tema del suicidio, que lo tenemos bastante abandonado. Y os cuento, si lo encuentro, una anécdota porque habla en una parte del libro de El último consejo de François Roustan, que es un psicoanalista, psiquiatra francés prestigioso, muy mayor y tal, al que acude él como última tabla de salvación y dice, le expliqué extensamente que la vida me había conducido a un callejón sin salida del que no saldría y que el único modo de escapar era el suicidio. Cuando se dicen este tipo de cosas, se espera que te contradigan, pero en lugar de eso, Rustam me dijo tranquilamente, tiene usted razón, el suicidio no tiene buena prensa, pero hay veces que es la solución correcta. Le miré estupefacto. Si hay algo que un terapeuta de cualquier credo que sea no puede decir, es eso, que el suicidio es una solución correcta. Y luego añadió, y si no, puede usted vivir. Una cosa paradójica que dijo un ¡pum! Y me mandó para otro lado, pero fascinante todas las anécdotas que cuenta y aquí me callo y os recomiendo el libro y que os lo leáis, que es una maravilla, ¿vale? Y le damos la voz a Ana. Araceli, ¿la presentas tú? Bueno, para mí es un placer presentar a Ana Isasi, González Isasi, porque yo estuve en la presentación de su tesina en Huelva, ¿no? Y quedé muy impresionada. Ana es psicóloga, doctora en psicología, y ha hecho un trabajo del caso de Laura, una chica que padecía anorexia. Aquí está la tesina de esto. Os recomiendo la lectura. Y nos contaba durante la exposición de la tesina las mismas dificultades que supone ser terapeuta gestal y llevar el tratamiento a un caso y que todo el equipo de salud mental, de psiquiatría del hospital respete eso, ¿no? Entonces, no solamente esto que nos contaba como dificultad, sino lo precioso que fue todo el desarrollo del tratamiento, al menos tal como lo explicó Ana, ¿vale? Yo quedé prendada, esto fue en el 2019, y sigo prendada, y cada vez que puedo recomiendo que lean esta tesina, ¿vale? Es un buen trabajo, metodológicamente es impecable, y un ejemplo de lo que podemos hacer como terapeutas gestales también en las instituciones donde parece que se nos cierra un poco el paso por esta mala prensa que parece que tenemos a veces los gestaltistas, ¿no? Así que, Ana, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, Araceli, muchas gracias. Muchas gracias a Enrique por invitarme y bueno, y a todos por estar ahí. Pues bueno, voy a presentar mi tesina, que la verdad que fue un trabajo que lo realicé con muchísimo amor, con muchísima presencia y bueno, yo creo que es lo más importante, ¿no? Poner el alma en las cosas que uno hace. Y bueno, se titula Terapia Gestal en anorexia nerviosa, un camino hacia la vida, porque bueno, está la definición, pues la definición que recogen todos los manuales, ¿no? De anorexia nerviosa, miedo a subir de peso, mantener un peso mínimo, distorsión de la imagen corporal, pero para mí la anorexia nerviosa es mucho más que eso. A nivel existencial, la anorexia nerviosa creo que es como el deseo
de ir a un nivel de peso igual a 0. Es decir, es como el acercamiento al no ser. Es como estar como entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, esto lo vi con esta paciente y, bueno, y con otras muchas pacientes que han pasado. Siempre está una parte ahí de estar como en el limbo, ¿no? De querer y no querer vivir. Que creo que eso es como la parte más importante que se tiene que considerar. Bueno, la terapia Gestalt la tuve que aplicar en la unidad de internamiento breve de un hospital general, el servicio de psiquiatría. Es un servicio donde hay 30 camas de pacientes con trastorno mental grave, todos ellos adultos, y que ingresan pues, durante un periodo de 20 días y, claro, están en estado agudo. Hay contenciones, bueno, hay bastante follón. En todo esto ingresó Laura, una niña de 15 años con anorexia nerviosa, que no había dónde ingresarla, todavía no estaba la unidad del materno, que ahora sí, actualmente sí que está, pero en aquel entonces pues ingresaban en la unidad de psiquiatría. Y bueno, pues ahí Laura pues con todo los pacientes que le rodeaban, ¿no? Entonces, bueno, estas eran como un poco el contexto en el que estaba. Cuando ingresa una chica en la unidad de psiquiatría es porque está corriendo peligro su vida. Tiene que estar muy mal para que pueda ser ingresada en la unidad. El tema fue, pues, que, bueno, tuvo 2 ingresos, Laura, en el mismo año. Cada ingreso fue de 2 meses y medio que tuvo que estar allí. Y, bueno, tuve, pues, la suerte de estar con ella, porque para mí, pues, la verdad es que me enriqueció muchísimo esta experiencia. Laura, pues, ingresó por un ingreso programado que le mandó su psiquiatra, llevaba 8 meses en tratamiento de forma ambulatoria y en esos 8 meses había perdido muchísimo peso, ¿no? De pesar 51 kilos y medir unos 66 a pesar 40 kilos y no comer absolutamente nada, ¿no? Llevaba 7 meses incluso pues sin tener la regla, con mucho sufrimiento, con muchas distorsiones de sí misma y cada vez iba comiendo, iba quitando, iba restringiendo hasta llegar a un momento en que no comía absolutamente nada, que es cuando ingresó. Nada de nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, cuando yo le miro a Laura la primera vez, claro, pues digo, tengo que aplicar aquí el protocolo que es psicoeducación y terapia cognitivo-conductual, irle quitando todos los refuerzos, que no tuviera ni visitas ni llamadas, quitarle los libros, la música, y según fuera consiguiendo peso, pues irle dando los refuerzos, ¿no? Esta es la terapia habitual. Pero digo, ¿cómo voy a hacer esto con esta niña que se queda en la punta del iceberg, que no tocamos lo que es la esencia de la persona, ¿no? Yo creo que muchas veces con los diagnósticos pues se juega mucho al juego de calzar, que queremos que nos entren dentro de diagnósticos, que nos entren dentro de protocolos, y creo que es mucho más que una terapia real, es acompañar a la paciente, ¿no? Escucharla y mirarla de ser a ser, estar en presencia plena con ella. Y bueno, y esto fue lo que hice, ¿no? Cuando la vi a ella era una niña estilizada, completamente delgada, con el pelo tirante en un moño, rígida completamente. Y bueno, y yo le miraba a los ojos, tenía una mirada triste, una mirada pues de niña que había estado como encajada en un cuerpo que no tenía ni movimiento, ni sensaciones, ni juego, ni vida. Y bueno, pues ahí me lo planteé y entonces pues pedir permiso en el servicio de psiquiatría para aplicar pues otras técnicas y me costó más a mí que luego la aceptación. Me costó más a mí el pedir el permiso porque me daba como miedo, ¿no? A ver cómo se iba a ver el aplicar terapia Gestalt, pero luego pues tuve aceptación, dijeron, bueno, pues bien, prueba a ver lo que pasa. Y claro, según luego vieron las técnicas que iba usando, el cómo se conseguían los objetivos, pues es verdad que todo el servicio pues estuvo como bastante implicado en el caso, que incluso querían ver las técnicas a través del espejo unidireccional.
Me costó al principio, pero luego sí que fue como que aprobaron el aplicar la terapia Gestalt, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, yo lo que veía en Laura, aparte de esos ojos apagados y tristes, era como una chispilla de vida, de querer vivir, que fue a la que me agarré. Y le dije, bueno, Laura, tienes un problema, vamos a ver qué hacemos con él. Tenemos que hacer algo con tu problema. Esta frase que le dije el primer día, según la conocí, cuando después de un año de seguimiento, me dijo que fue la frase que le caló porque se sintió que iba a estar acompañada en todo el proceso de recuperación, que fue lo que le tocó el alma para poder implicarse y poder colaborar en su tratamiento. Entonces, bueno, una de las partes importantes al inicio fue ver la pauta que ella seguía, que era que quería ser una niña completamente complaciente. Yo me daba cuenta que no tenía nada de contacto consigo misma, ni con sus sensaciones, ni con sus necesidades, no tenía sensaciones corporales y sin embargo sí que tenía una conexión conmigo y era capaz de hacer cualquier cosa por mí, cualquier cosa por sus padres, pero no por ella misma. Entonces, bueno, al principio pues pensé que sí que iba a poder ir comiendo, que iba a poder ir subiendo de peso, ella me decía que sí, pero realmente iba bajando, iba bajando, iba bajando de peso y a la semana, a los 10 días de ingreso, le tuvimos que poner sonda nasogástrica. La sonda se pone cuando no hay más remedio y hay que salvar la vida al paciente. Entonces, una vez que ya estuvo con sonda, es cuando ya nos olvidamos por completo de comer o no comer y pudimos ya empezar a trabajar la parte psicológica de ella. Yo creo que lo más importante era conseguir que tuviera conciencia corporal, que recuperara sus sensaciones, que tuviera una identidad. Entonces, el primer ejercicio así que hicimos, que fue como bastante relevante, le puse como dos sillas. Una silla representaba a la niña perfecta que ella me mostraba que era, ¿no? La niña que sacaba excelentes notas, que hacía piano, violonchelo, ballet, todo lo hacía perfecto. Tenía un nivel intelectual altísimo. Y en la otra silla tenía que poner la parte, pues como un poco más rebelde de ella, hacia dónde quería ir. Y bueno, lo que me sorprendió es que en la parte rebelde de la silla, en donde hacía la parte rebelde, estaba completamente identificada con el trastorno. O sea, el trastorno era lo que le hacía rebelarse contra todo. En la silla de la niña buena, que era ella misma, pues era pues como así, totalmente rígida, sin movimiento. Y cuando se ponía en la rebelde, pues de repente tenía como mucho más movimiento, mucha expresividad, pero tenía el trastorno. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo podemos conseguir que pueda tomar esta parte de identidad, de rebeldía, de querer vivir, sin que tenga que necesitar el trastorno? ¿Mm? Entonces era como intentar integrar la sombra de ella en su vida. Bueno, entonces lo que empezamos a trabajar fue con el tema de sus padres, en imágenes emotivas. Ahí fueron saliendo muchísimos sentimientos de rabia, muchísimos sentimientos de rebeldía, porque era como que tenía un montón de introyectos, ¿no? De lo que tenía que ser buena hija, ser cumplidora, ser complaciente. Y claro, y ahí empezó a salir que no quería ni hacer violonchelo, que no quería bailar ballet, que no le gustaba cómo era su vida. Empezó a expresar mucha rabia, sobre todo con el tema del padre. Entonces estuvimos aplicando por una parte la terapia Gestalt, pero por otra parte la terapia familiar también. Y bueno, primero lo trabajamos estos sentimientos de rabia con ella a nivel individual y luego invitamos a venir a los padres a entrevista. En las entrevistas ella expresaba a sus padres las cosas que le gustaban, las cosas que no le gustaban y esto fue como también como muy intenso, ¿no? Fueron sentimientos dolorosos en muchos momentos, sentimientos duros, el cómo los padres se lo tomaban, el cómo los padres lo vivían, que vivían como una pérdida de su niña, ¿no? Que estaba creciendo y el cómo ella lo gestionaba después. Muchas veces después no quería volver a verles, volvía a retroceder, estaba más en la culpa que en la rabia.
Y bueno, pues era como un proceso continuo de acompañamiento, ¿no? De ella. Y bueno, en ese primer ingreso estuvimos también trabajando el tema de las sensaciones corporales. Era sorprendente que le ponías con los ojos tapados, le ponías sonidos y los reconocía a todos, ¿no? Le tocabas y también sabía qué objeto tocaba o lo que le estabas haciendo. Pero al darle a probar sabores, con los ojos cerrados, se le daba a probar sabores y no podía distinguir la mermelada del chocolate. Era como que había habido una pérdida, pero absoluta, de las sensaciones corporales. Entonces, claro, cuando ella lo vio, también pues se quedó totalmente sorprendida, ¿no? De que no pudiera hacer esta distinción. Y una de las partes de la terapia era que cada día que comiera allí en la unidad tenía que centrarse y tomar conciencia de los sabores para ver qué le gustaba más, qué le gustaba menos y poder volver a conectar con esta parte de ella misma. Entonces, bueno, pues esa fue la parte más pues, de conciencia corporal. Hicimos también relajación, visualización de sí misma. Fue pues como un trabajo muy, muy intenso a nivel de toma de contacto con ella misma, ¿no? Eso fue lo más fundamental. Y en las entrevistas familiares también aplicamos parte de constelaciones familiares. Un trabajo que hicimos, por ejemplo, fue ponerles a los padres de pie, mirándole a la niña estaba aquí, los padres aquí, y ella siempre, en las entrevistas individuales, según fue pasando el tiempo, se fue soltando el moño que tenía, iba con el pelo suelto, pero sin embargo en las entrevistas siempre se recogía el moño bien prieto delante de sus padres, ¿no? Entonces, una de lo que hicimos fue que poco a poco, mirándoles a los ojos, se fuera soltando el pelo. Esto que parece algo como tan simple, supuso, bueno, allí pues un torbellino de emociones, ¿no? La madre lo llevaba bien y se alegraba, se emocionaba y lloraba de alegría al ver a su hija que estaba evolucionando, pero para el padre suponía pues como algo muy duro para él, el que su hija se estuviera soltando el pelo, por ejemplo, ¿no? Eso fue uno de los trabajos. Otro de los trabajos fue que pasara de ser bebé, volver, que les abrazara a sus padres como si estuvieran en el útero materno y que empezara a crecer en todo su ciclo evolutivo hasta llegar a los 15 años que tenía, ¿no? Entonces, el sentir esa separación en silencio fue pues, muy significativa para los padres. Disculpen, perdonen. El directo. Me están pidiendo que me cambie de sitio. Es que estamos en una formación de constelaciones familiares de Carlos Bernúes y que me están escuchando todo. Viene bien la interrupción, Ana. Luego retomamos. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Sí. ¿En qué momento conectó con el dolor de su situación? Con que la doliera su propia situación. La primera lágrima que echó fue cuando vio que ella no sentía. Eso fue la primera parte. Que cuando en las primeras entrevistas ya conectó con esa parte. Que sentía que ella no tenía sensaciones corporales y que no podía manejar ni controlar lo que comer, que no podía ella, ¿no? Ahí es donde se le escapó la primera lágrima, porque lo que era muy sorprendente al inicio también era que no mostraba ni alegría, ni tristeza, ni miedo al estar en la unidad de psiquiatría. O sea, no mostraba nada, ni tristeza por separarse de sus padres. Era como totalmente fría. Y cuando se le devolvió un poco que la falta de conexión que tenía, es cuando ahí empezó a sentir. Empezó a sentir la tristeza, sí. Parece si te damos tiempo para que te cambies tranquilamente Y retomamos con otra persona. Sí, perdonen, un segundito. Nada, tranquila. ¿Quién quiere seguir? ¿De la insensibilidad a todo lo contrario, Nacho? Bueno, pues yo. ¿Para tocar la polaridad? Claro. Sí. Os presento el libro instrumental de James Rhodes.
James Jones es un pianista conocido, era bastante famoso. Quizás su fama viene también a raíz de publicar el libro, donde él de alguna manera abre toda su situación biográfica, su relato, el relato de su trauma, el relato de toda una experiencia súper dolorosa que vivió de niño, empezó la cosa más o menos a los 5 años, entre los 5 y 10 años, donde experimenta un intenso, severo y tremendamente perturbador abuso sexual por parte de un profesor de gimnasia en el colegio, lo que luego se supo que era un pederasta que se había infiltrado en el colegio y que no pudo ser denunciado. Pero no solamente la vivencia de este abuso, ¿no? Sino la imposibilidad de que nadie en su entorno, ni familiar, colegio, pudieran hacerse cargo de lo que estaba pasando, pudieran tomar noticia y proteger a este niño totalmente indefenso, incapaz de pedir ayuda, incapaz de salir de esta situación por sí mismo. Nadie se dio cuenta, o si se dieron cuenta, de alguna manera se silenció un poco toda esta, algo de ello habla el libro, ¿no? Bueno, de alguna manera hubo posibilidades de haber intervenido y de alguna manera todo eso se silenció, con lo cual experimenta una situación tremendamente traumática que dura muchos años, en el momento en el que él está constituyendo formando su estructura de funcionamiento, de seguridad básica en la vida, que por supuesto no se puede constituir con ese nivel de amenaza, con ese nivel de agresión que él experimenta. Y es el relato de la apertura de toda esta situación que hace en su vida, ¿no? que tiene en su vida, y que la desgrana de una manera bastante cruda. O sea, no se corta en decir directamente muchas de las cosas que le pasaron, que hablan de ella con mucha crudeza, muy directo, muy tal. Y es como sacar al exterior el relato. Es como si al poder contar el relato hubiera algo terapéutico en ello que le permite sanar y que le permite empezar a poder dejar atrás tantos años de sufrimiento, porque por supuesto que la manifestación de tanto dolor en su infancia, tanto dolor que no pudo ser expresado, porque parte de lo que viven las personas abusadas en su infancia es que esto no se puede contar, es que hay un peligro vital, un peligro de muerte en poder contar lo que han vivido, por lo cual hay una prohibición que está presente a lo largo de toda su vida, donde no se puede relatar porque realmente está casi en casi está en juego su vida si él habla de ello, ¿no? Y realmente en ese momento el niño lo experimenta de esa manera. Como que está en juego su vida, está en juego su entorno, está en juego lo que le puede ocurrir, ¿no? Su entorno inmediato. Supongo que para él el poder relatar toda esta vivencia, poder expresar todo lo que vivió, para él tuvo un significado realmente liberador. O sea, es algo que a partir de allí pudo empezar a transformar esa vivencia de sufrimiento en una vivencia de empezar a salir un poco de este lugar en el que había estado, ¿no? Porque nos habla de la importancia de poder tomar contacto con lo experimentado y poder encontrar un lugar donde poder hablar de ello, donde poder relatar aquella vivencia con una sensación de seguridad, básicamente, que aunque relate todo esto, nada grave va a pasar o nada terrible va a pasar, como que es lo que impide poder llegar hasta ahí. La verdad es que a mí el libro lo leí hace muchos años, nada más salir, me impresiona un poco por la crudeza del lenguaje que utiliza, por la forma en que cuenta las cosas que experimentó. Es un libro de trauma, básicamente, es como un manual en primera persona de qué es la traumatización, de qué es el, digamos, trauma complejo, es decir, cuando el trauma se instaura en la personalidad del individuo y eso le acompaña toda la vida. Eso es como el nivel de sufrimiento que uno experimenta a partir de ese momento es terrible, lo detalla muy claramente, cómo se sufre cuando uno ha experimentado un abuso de tanta intensidad durante tantos años en la infancia. Es algo que le acompaña a uno constantemente, del que temporalmente se puede salir, hay momentos en los que uno puede abandonar ese lugar de sufrimiento temporalmente, pero tarde o temprano vuelve a llegar un poco otra vez como un jinete del apocalipsis, vuelve a estar ahí, ¿no? Con su guadaña, ¿no? Determinados estímulos de la vida cotidiana vuelven a activar un poco otra vez la situación traumática. Por ejemplo, él dice que algo de lo que le activó mucho fue cuando su hijo llega a tener 5 años de edad. Él no había tenido en cuenta que ese momento iba a ser un momento crítico para él. Cuando su hijo llega a tener 5 años de edad, revive toda la situación traumática de vuelta.
porque es casi como si se volviera a presentar de cara otra vez. Y a partir de ahí hay mucha descompensación, a partir de ahí mucho sufrimiento, mucho dolor. Es un relato también de cómo este trauma original se manifiesta sintomatológicamente en su vida adulta, de cómo muchas de las manifestaciones psicopatológicas, sintomáticas que tienen muchos de nuestros pacientes cuando ya son adultos, no se pueden entender, no se pueden comprender si uno no lo conecta, no lo enlaza con la historia infantil traumática que se vivió. Y muchas veces es muy difícil acceder a esa historia traumática infantil. Estas cosas porque ha sido muy silenciada. Es abrumador lo que uno vivió. La única forma de enfrentarse a ello, de poder sobrevivir, es silenciando, es anestesiando, es disociando toda esa información, disociando todo ese sentimiento doloroso. Por lo cual pasa a ser como encapsulado en un lugar al que no se puede acceder, a no ser que determinados estímulos de la vida cotidiana vayan haciendo que eso se salga a la luz y se dispare, ¿no? Entonces, muchos de los trastornos, muchas de las enfermedades, muchas de las problemáticas del sufrimiento mental que tenemos de adultos, no tienen sentido, no se pueden entender si no hay un claro enlace a la situación infantil. Y eso es lo que pasa muchas veces, que lo que ha pasado, también una denuncia un poco de la psiquiatría, en este sentido, de James Rhodes, ¿no? Donde se trata el síntoma, pero no se trata el origen, la causa, el proceso que lleva a uno a enfermar de esa manera, a descompensarse con tanta intensidad. Entonces, él describe todos sus tratamientos psiquiátricos tremendamente terribles, que no le sirvieron realmente para avanzar a ningún lado. En todo caso, incluso le traumatizaron toda su situación, ¿no? Porque lo que vivió en ellos fue todavía más intrusión, más amenaza, más agresión, más trauma, básicamente, ¿no? ¿Dirías, Nacho, entonces que la escucha real de su historia y de su dolor vino a través de la escritura, como que hubiera sido una escritura terapéutica, una forma de hacerse escuchar? Y posiblemente cuando él puede relatarse a sí mismo todo aquello que vivió, cuando él se lo relata escribiéndolo, es una forma de acceder a ese relato, de ponerlo en la superficie, de poder acceder a ello desde otro lugar, un lugar más adulto, porque ahora de adulto sí se puede volver a entrar ahí. El niño no puede, el niño tiene que disociarlo, el niño no puede tolerar el nivel de sufrimiento que ha experimentado y no puede ni siquiera tolerar ponerse en contacto con ello. Se tiene que suprimir, la única forma es sobrevivir. Pero el adulto cuenta con más instrumentos, cuenta con más recursos para poder acceder a ese relato sintiéndose más seguro en este momento. En parte por el entorno que le rodea, en parte por recursos que él ha desarrollado. Entonces, es el momento en el que él puede acceder a ponerse en contacto con su sufrimiento, con su dolor, a relatarlo en primera persona. Y posiblemente eso sea bastante terapéutico para él, siempre y cuando pueda ser capaz de regular toda la activación y ponerse en contacto con eso que está ocurriendo. Porque otra cosa es tolerar la vuelta a borbotones de todo el sufrimiento mental, de toda la experiencia emocional que se vivió, que es tremenda. Poder tolerar todo eso y poder regularlo, poder de alguna manera poder habitarlo de una forma tolerable, comprensible, ¿no? para su historia, ¿no? Y es también un libro sobre la música. La música es el otro factor. Yo creo que hay dos cosas que a James Rhodes le permiten empezar a salir un poco de esa parte de poder relatar, pero el relato de alguna manera es lo que él hace cuando ya tiene capacidad para poder ponerse en contacto con ello, ¿no? Y lo que a él le sostiene y lo que él le permite atravesar enormes etapas de sufrimiento, me lo dice claramente, él habla mucho sobre la música clásica, el piano. Bueno, la música fue el lugar donde él se refugia en momentos en los que el nivel de la intensidad del sufrimiento es enorme, donde no puede acudir a ningún otro sitio, no hay un entorno social que le pueda apoyar, con esa edad, posteriormente. No hay un recurso interno al que poder recurrir. La música, el tocar el piano, la música clásica, es como el refugio que le permite descansar, el refugio que le permite encontrar un reposo ante tanta abrumación emocional, el refugio donde él puede, de alguna manera, descansar el tiempo suficiente como para poder recuperarse y para volver a su vida. Y más adelante, además de ser un refugio, es también como la salida, el camino a través del cual él organiza su vida, organiza su estructura de funcionamiento, le da una ocupación, le da un propósito de vida,
le da una orientación, le da un cierto orden en el caos emocional, físico, cognitivo tan enorme que tiene constantemente en la medida que se están manifestando montones montones de síntomas intrusivos, de pensamientos, de emociones tremendamente incapaces de abordarlas por sí mismo. Tiene la música como la vía a partir de la cual puede organizar un poquito toda su respuesta interna, todo su trauma interno lo puede organizar con la música. Es como el anclaje que le permite encontrar una salida y un cierto orden a todo lo que estaba viviendo. Eso y su hijo también para él es un factor decisivo. Ese hijo está con la tentativa muchas veces de suicidarse como la única salida disponible en ese momento. Y escribe una carta de despedida a su hijo, pero cuando lee la carta o le ve para despedirse de él, realmente descubre que no puede dar ese paso, no solamente por su hijo, básicamente. Su hijo está ahí como para rescatarle, para sacarle no sé, la esperanza de poder recuperarse, ¿no? Y posiblemente, yo le he oído en alguna entrevista así reciente, un poco ya, y está en otro lugar, se percibe que está en otro lugar, como si, aunque sigue viviendo muchos momentos de intrusiones emocionales, de intrusiones cognitivas, de pensamiento, de dolor físico tremendo, ¿no? Porque eso no desaparece, eso va a estar ahí, ¿no? Hay que aceptar como que eso forma parte de lo que uno es, lo que ha vivido, forma parte de lo que uno se manifiesta posteriormente, pero está en otro lugar, es como un mensaje como de resiliencia, de la posibilidad de que es posible abandonar esos lugares de tanto sufrimiento y encontrar ciertas salidas, ¿no? Encontrar salidas en el presente. La música le da mucho presente, le da mucho aquí y ahora, le da mucha, en vez de estar oscilando continuamente en el pasado, ¿no? Que el pasado es la música es lo que le pone aquí y ahora y contribuye mucho a su proceso terapéutico, a su proceso, no solamente la música, evidentemente no es la música la que te libera, hace falta un proceso terapéutico detrás que te permita abordar tu historia traumática, que te permita ponerla en contexto, que te permita conocerla, que te permita procesarla, que te permita integrarla en el momento presente. Y a partir de ahí es posible la recuperación, es posible la resiliencia, Una esperanza. pregunta, Nacho, Sí. antes de Sí. ir para... Igual que hablamos de, hay una escritura terapéutica, una escritura que permite decir al mundo y podernos decir a nosotros mismos, ¿sería recomendable o podríamos hablar de una lectura terapéutica? ¿Cómo leer sobre el dolor en primera persona puede abrirnos a no silenciar, a no insensibilizarnos, a no... Bueno, podría ser, antes de escribir, casi podría ser un primer paso. A veces escribir muy difícil sobre lo que uno ha vivido. El primer paso puede ser leer sobre lo que otro ha experimentado. Y en la medida que uno se empapa de la vivencia emocional, del dolor del otro, eso abre un poquito la vía para poder entrar a lo propio, a lo personal. Pero a veces bueno, él lo dice, ¿no? Que puede recomendar la lectura de su libro a determinadas personas que han vivido experiencias similares, pero también hay que hacerlo con cuidado. Porque entrar a saco sin poder destilar despacito, poco a poco, sin poder integrar lo que ahí se va viendo, sin poder procesar lentamente, sin poder sostener un poquito toda esa vivencia, no es fácil tampoco, ¿no? Es como alguien que tiene una botella de champán, que tiene toda la vivencia muy recibida, mucha presión interna por salir, hay mucha necesidad de salir. Pero en el momento que se abre una grieta, claro, la explosión de toda esa presión interna puede ser arrolladora. Esa salida puede ser demasiado abrumadora, que ni siquiera el sistema de contención interna pueda sostener eso. Y a partir de ahí puede haber mucha descompensación, puede haber demasiada abrumación. Entonces, es como leer aquello de manera lenta, muy pausada, muy suave, de manera que yo pueda tolerar aquello que se está abriendo. Eso sería válido para los terapeutas. Cómo escuchar de manera suave, procesada, elaborada y tranquila, ¿no? No claro, provocar. Claro, porque una ruptura, una apertura demasiado brusca, además, cuando la persona no está preparada para sostener, a contener aquello que lleva protegiéndose, que lleva reprimiendo toda la vida, que lleva anestesiando, pues
es difícilmente tolerable. Entonces, a partir de ahí, pues, muchos sucesos, o sea, no está preparada para sostenerlo, ¿no? Y todo lo que viene a continuación. Mucha sintomatología en todos los sentidos, ¿no? Pasa muchos procesos terapéuticos cuando no, los tiempos no se corresponden con la capacidad que tiene la persona de ir abriendo su historia emocional, su historia dolorosa, ¿no? Bueno. ¿Te parece si terminamos con... Ana, ¿cómo vas? Lo dejamos a la improvisación porque nos estamos alargando en los libros. Sí. Como vean, bueno, estaba escuchando a Nacho y sí que me venía un poco la diferencia, ¿no? de un proceso terapéutico pues, en un adulto que en un adolescente, como era Laura, ¿no? Que estaba como en pleno crecimiento y estaba como en la construcción de su propia identidad. Entonces creo que sí, que cuanto antes se aborda el síntoma, cuanto antes puedes estar con la persona y acompañar a la persona, el crecimiento pues, puede ser todavía pues, más saludable, ¿no? En el caso que tú has propuesto, Nacho, claro, llevaba toda la vida arrastrando ese trauma. Entonces, claro, la conexión con el dolor cuando nació su hijo, pues ahí tuvo que llevar un proceso, ¿no? de estar sostenido, pero es como más difícil todavía que en un proceso de un adolescente. Claro, sí. Claro, porque no es lo mismo ir trabajando todo eso con un soporte adecuado cuando uno es niño, sobre todo, cuanto más precoz el proceso terapéutico, por supuesto va a ser mucho más saludable el proceso. Los niños además tienen mucha más capacidad de cambio, mucha plasticidad neuronal, de cambiar todas esas estructuras cerebrales que de alguna manera a veces quedan muy complicadas, ¿no? Con toda la historia traumática, ¿no? La diferencia, ¿no? Donde hay tanta rigidez, hay tanta dificultad de cambio muchas veces, cuando antes se aborde, por supuesto, y llegar a ese dolor de una manera más saludable, ¿no? Y por todas las experiencias de retraumatización que ocurren a lo largo de la vida de una persona que no se pone en ese proceso, que no solamente lo que vivió, sino cómo se está retraumatizando constantemente en cada momento de su vida, en los vínculos amorosos, en los vínculos relacionales, en los vínculos contactos y estímulos que activan todo eso, ¿no? Que en el fondo es incidir más sobre lo mismo, ¿no? Más trauma y más dificultades de abordaje, ¿no? Cuanto antes, mejor. Sí. En Laura fue importante también la parte de la escritura terapéutica, ¿no? Que un poco también lo que estabas comentando. Ya en el segundo ingreso, donde la conciencia que ella trabajó era mucho más abierta, de quiero trabajar, Ana, decía, desde el primer punto, ¿no? Desde el primer momento en que la vi, empezó a escribir relatos, tanto reales como inventados, para poder gestionar el dolor que estaba sufriendo su proceso de crecimiento, ¿no? Lo expresaba a través de relatos y también a través de dibujos que también, pues eso, que he recogido en la tesina y era su forma, pues como de aliviarse, ¿no? Y de aprender a sostenerse, pasar como un poco del apoyo externo al apoyo interno de ella misma, ¿no? De poder crecer. Y bueno, nada, en el segundo ingreso ya pudimos trabajar más la parte de externalizar por completo el trastorno, quedarse ya con la persona y poder, sobre todo, aceptar toda la vida de Laura y aceptar a los padres de Laura. En el primer ingreso me sucedió que no aceptaba yo la relación que ella tenía con su padre. Y creo que eso fue uno de los factores que hizo que ella no se despegara de mí, me quedé con la paciente. Y en el segundo ingreso, sin embargo, mi mirada cambió totalmente, ¿no? Y bueno, fue como distinto el poder decir, esta es tu vida, Laura, estos son tus padres y esto un sí completo a la persona y un sí completo a su destino y a su vida. Eso creo que fue lo que más pudo ayudar. Y luego lo que también fue en el trabajo que hicimos con los padres es que se veía que Laura estaba sosteniendo una carga que traía el padre. Estaba como que la carga que ella llevaba era como más de su padre. Pudimos devolverle al padre la carga y bueno, al final ella se recuperó muy bien, creció, estudió medicina, pudimos tener contacto a lo largo del tiempo
pero al poco tiempo de recuperarse, su padre falleció de cáncer de páncreas. A veces se dice que las chicas que tienen anorexia nerviosa están sujetando una carga del padre que quiere marcharse, del padre que quiere irse. Y bueno, al tomar la carga el padre, pues luego pasó esto que el padre falleció. Y fue como bastante sorprendente. Ella se quedó en la vida y bueno, al final pues un poco el sí al destino, ¿no? de la persona y de su vida. Estamos en... Ana, dejamos abierto el campo. Estamos en las 7 que normalmente abrimos la tertulia y las preguntas, pero a partir de este momento los dos que queréis hablar de libros podéis ser interrumpidos por cualquiera, ¿vale? Quiero decir, preguntas, comentarios, hagámoslo vivo para que no sea... ¿Quién va? ¿Te toca? Que nos trae una cosa mega interesante. Sí, traigo un poco el sufrimiento psíquico de la persona que no se puede comunicar y de lo que nosotros desde fuera creemos que está pasando y que a veces no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, este es el primer libro que traigo, que es de Birger Sellin, y se llama Quiero dejar de ser un dentro de mí. Mensaje desde una cárcel autista. Para que os hagáis una idea, Birger habló y fue un niño totalmente normal hasta los 2 años. Después de empezar el jardín de infancia, el mismo primer día del jardín de infancia, cambió, se replegó, empezó a tener las conductas disruptivas que solemos conocer de la persona autista y a partir de ahí dejó de hablar. Y fue un proceso tremendamente duro para la familia el diagnóstico, ¿no? Porque se le diagnosticó desde un retraso encefálico, ¿vale? Hasta, después de años, autismo. Y autismo con deterioro severo de sus capacidades cognitivas, de su intelectualidad y, por supuesto, que no se iba a comunicar en la vida, ¿no? Este fue el diagnóstico tremendo que se le devolvió a los padres. No es el único libro que traigo. Curiosamente cayó en manos mías años después otro que es La razón por la que salto. También es de un niño autista que consiguió hablar y contar lo que pasaba dentro, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo cuando empecé a leer este libro hace muchos años no tenía contacto con autistas. Yo me dedico realmente a trabajar con equipos que trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y entre ellos me ha tocado trabajar con equipos que trabajan con adultos autistas, ¿vale? Cuando yo empecé a leer este libro, la primera vez no tenía ese contacto con este mundo y a mí lo tuve que dejar porque el impacto fue tal, el nivel de sufrimiento que me acarreó a mí fue tal, que tuve que dejarlo porque el corazón se me encogía, ¿no? El año pasado estuve trabajando con una administración pública, con equipos que trabajaban con estas personas, y yo me di cuenta que en distintos equipos el terror de ese equipo era el adulto autista, ¿vale? Y el tipo de tratamiento, yo no soy experta en los tratamientos, pero mi labor era trabajar con las personas y lo que les pasaba a las personas a la hora de trabajar con esto. De entrada, el adulto autista considerado con deterioro severo o con afectación severa suele tener reacciones imprevisibles y muchas veces agresivas, ¿no? Contra las personas del entorno. Entonces, esto es lo que vemos. Y la necesidad del personal es protegerse de un posible golpe, ¿vale? O de una posible conducta disruptiva que te ponga en amenaza. Y de hecho, de los 2 autistas adultos que teníamos en ese momento dentro del equipo, uno de ellos llegó a partirle la mandíbula a uno de los educadores, ¿no? Claro, aquí era trabajar con el miedo del personal, pero también con no entender cuál era el mundo de estas personas que hacía que pudieran reaccionar así, ¿no? Yo empecé a estudiar los protocolos, los tratamientos y me di cuenta de que se da todo por hecho en lo que le pasa a un autista.
llegué a escuchar, por ejemplo, a un autista hay que tratarle siempre como si fuéramos robots, porque no puede haber nada que le provoque una incertidumbre, porque si le provoca una incertidumbre, se brotan. Y esto a mí me parecía terrible, ¿no? Luego me encontraba otras personas dentro del equipo que decían, esto no es verdad, porque este señor, le vamos a llamar Rubén, por ejemplo, ¿no? Este señor, cuando le tratas como un robot, lo deshumanizas, ¿vale? Y dejas de ver a la persona y solo ves el libro que describe el autismo, ¿vale? Entonces me encontraba dentro del personal estas cosas. ¿Qué pasa? Que yo empecé a leer este libro y me encuentro con que este chico, considerado autista profundo, a los 19 años empezó a comunicarse y empezó a contar lo que le pasaba. Este chico aprendió a leer solo a los 5 años y nadie lo sabía. Él tenía dos estereotipias principales. Una era que se metía en la biblioteca de sus padres y se amurallaba. El amurallamiento, lo explica él, era la forma de aislarse de un entorno que le resultaba dañino, que él no podía organizar, pero mientras se amurallaba él estaba leyendo. Entonces, el nivel de conocimientos que adquirió nos pasó desapercibido, le pasó desapercibido a todo el mundo hasta que a los 19 años empezó a manifestarse, ¿no? La otra estereotipia particular era las canicas. Tenía cientos y cientos de canicas y se metía debajo de una mesa. Otra vez aparece la idea del amurallamiento porque ahí se sentía protegido y ahí estaba ahora jugando con sus canicas, ¿no? Su madre intuitivamente dijo, no puede ser que no tenga vida intelectual, porque se daba cuenta de que en las innumerables canicas que había, si una faltaba, él lo sabía. Entonces su padre decidió hacer un experimento, que fue quitar una canica a escondidas, por gastarle la broma, ¿no? Y después de muchos años de silencio, y donde se dio por hecho que no sería nunca capaz de hablar, se levantó y le dijo a su padre, devuélveme la bola. Devuélveme la bola. El padre quedó estupefacto, bueno, esto fueron llamadas, el niño habla, tal, no sé qué, pero una vez recogió la bola, se replegó sobre sí mismo de nuevo y pasaron años hasta que volvió a comunicarse, ¿vale? ¿Cómo se comunicó Birger? Mediante una técnica que le llaman comunicación facilitada a través de un ordenador, ¿vale? Este libro respeta el proceso por el cual conseguía expresarse. Esto significa que su gramática y su vocabulario es particular. Hacia el final del libro ya utiliza una gramática y un vocabulario más cercano a lo que nosotros podemos entender, ¿vale? Pero os voy a leer una cosita sobre el nivel suyo de profundidad. Bueno, os voy a enseñar la foto, no sé si se capta bien en pantalla, sí, para que veáis cuál es la apariencia de este chico. Es decir, nosotros nos encontramos con este muchacho en la calle, ¿vale? Y realmente pensamos que es un chico con un severo deterioro mental, ¿no? Entonces, escribe él, ahora por fin escribo un himno sobre el gozo de hablar, un himno para mudos autistas para cantarlo en asilos y casas de locos. Púas de dieldos son los instrumentos. Canto este himno desde los abismos del infierno y hago un llamamiento a todos los mudos de este mundo. Haced del canto vuestro himno, descongelad los helados muros y luchad contra la marginación. Queremos ser una nueva generación de mudos, un tropel con canciones y cánticos nuevos, como hasta hoy nunca oyeran los que hablan. Jamás encontré un mudo entre todos los poetas. Queremos ser por eso los primeros y nuestro cantar no puede pasar inadvertido. Para mis mudas hermanas son mis versos, para mis mudos hermanos a nosotros nos oirán y nos darán un lugar donde poder vivir con todos vosotros, en una vida de esta sociedad. El periodista que Birger aceptó que llevara su historia, porque esto sí selecciona muy bien con qué personas se van a sentir cómodos. Su primer contacto fue totalmente desconcertante. Tenía delante 200 páginas de escritos de este estilo y la persona que tenía delante
se manifestaba absolutamente desmadejada, sin contacto visual, y en un momento determinado empezó a gritar y se marchó de la habitación. Entonces él dice, entre la persona que yo veo y la persona que se manifiesta aquí, hay un abismo insondable al que no podemos acceder, ¿no? Bien, lo que yo he entendido, primero, es que no podemos dar nada por hecho. Cuando no podemos pensar que nosotros sabemos lo que le conviene a una persona autista, ni siquiera. A ver, yo algunos tratamientos que vi me ponían los pelos de punta, entonces como no era experta no lo podía, pero por ejemplo tienen cámaras de deprivación sensorial. ¿Por qué? Porque se supone que en ausencia de estímulos sensoriales se reorganizan internamente. Ellos lo discuten esto, ellos dicen que es verdad que cualquier cosa les puede producir esa sensación de desorganización interna, pero que la deprivación y el aislamiento les somete a un dolor más profundo, que lo que ellos necesitan es, cuando se aíslan, saber que hay alguien que no los abandona, a pesar de esa actitud, ¿vale? El libro de Naoki es parecido, pero él se comunicó mediante otra técnica que era la de los pictogramas. Y el libro de Naoki es mucho más organizado, ¿vale? Porque no describe el proceso por el cual va adquiriendo las facultades de comunicarse, sino que él ha sido ayudado por expertos y se dedica a contestar preguntas. Entonces, para no alargarlo, pongo un ejemplo. Se titula La razón por la que salto. Entonces, claro, le preguntan, ¿por qué saltáis, no? Y él dice, saltamos porque nosotros somos conscientes de que estamos en una cárcel interna. Entonces, a veces saltar nos gusta porque nos estimula y además nos da la sensación de que podríamos salir de esa cárcel. Cuando nos cansamos de saltar, aleteamos, que es lo que vosotros veis, la estereotipia del aleteo, típico del autismo, ¿no? Entonces, a veces, cuando hacemos estas cosas, solamente queremos expresar nuestra necesidad de libertad. ¿Vale? En ambos libros, ambos dicen que el lenguaje es un privilegio y es un instrumento mediador para los hombres y que ellos necesitan desarrollar algún tipo de lenguaje para sentirse humanizados y no discriminados, ¿no? Ambos escriben diciendo que les importa un bledo si entendemos la dolencia o no, que lo que ellos quieren es realmente sentirse parte, no sentirse excluidos a pesar de la apariencia. El mundo del autista dice que corre un peligro, que es que todos nos basamos en lo obvio, incluidos los gestaltistas, lo obvio. Pero dicen que lo que está debajo del comportamiento obvio de los autistas, nadie consigue acceder a ello. ¿Vale? Que ellos dicen no tiene que ver con no saber pensar, sabemos sentir, ¿vale? Pero no sabemos acceder a la realidad. Muchas veces por la desesperación tenemos estas conductas y nos confunden con psicóticos, ¿vale? Con brotes psicóticos, este tipo de sintomatología. Luego ellos dicen que el mundo interno está lleno de angustia y miedo, porque ellos no consiguen no solo controlar ese entorno, sino no consiguen controlar sus reacciones internas ante la desesperación. Muchas de las reacciones son de pánico. Simplemente cuando los vemos disruptivos huyendo, es porque no consiguen organizar nada internamente y huyen por el pánico, ¿no? Agarro esto también por lo que acabas de decir, Nacho, sobre la necesidad de tener un lugar seguro para comunicarse. Es lo mismo que expresan ellos, esta necesidad, ¿no? Ellos mismos dicen que nadie entiende por qué les pasa esto, pero que no es un problema ni de enfermedad mental ni de discapacidad intelectual, ¿vale? Nadie sabe por qué les pasa. Curiosamente, a mí me han llegado a la consulta autistas adultos de alto funcionamiento. Lo que yo veo en ellos son muy inteligentes, son muy, o se manifiestan muy rígidos, ¿no? En la manera de conocer. Pero es verdad que en la consulta, yo como nunca les traté como autistas, se expresan, entonces no tienen estereotipias delante de mí. Y por ejemplo yo les digo, a ver, ¿por qué me dices que tienes problemas
de tartamudeo en la calle cuando te preguntan el DNI, por ejemplo, pero conmigo yo te lo pregunto cada 2 por 3 y no te dicen, es que tú eres la terapeuta, contigo me siento seguro. Entonces ese lugar de confianza que ellos eligen, porque si no se marcharían, ¿vale? Es súper importante. Ahora estoy a punto de entrevistar por la revista, ¿no?, a un chico, también autista de alto funcionamiento, que tiene una vida integrada normal gracias a que su madre no creyó el pronóstico que le dio el médico, que fue: tu hijo nunca hablará y nunca se comunicará. Este chico ha accedido a que yo le entreviste si voy sola, ¿vale? Y dice que tiene una dificultad para entrevistarse conmigo, y es que yo soy psicóloga. Entonces eso le parece una dificultad, ¿no? De las cosas que yo he conseguido saber por su madre, él dice que él conoce todos los códigos de relación porque está entrenado, ha tenido terapia toda la vida, se los han enseñado, dice, pero que yo los conozca no significa que los entienda. Los practico para poder ser parte de mi grupo, para pertenecer, pero me cuesta un esfuerzo tremendo, entonces muchas veces prefiero estar solo porque me agoto en esa puesta en marcha de los protocolos sociales para que la acepten, ¿no? Y esta es la lucha. Y a veces, claro, yo me he encontrado con algún caso así y los padres fuerzan mucho el tema de tienes que socializar, tienes que ir a los cumpleaños, tienes que tal, y ellos tienen un sufrimiento interno enorme por gestionar ese esfuerzo, ¿no? Y esa exigencia, porque ellos lo ven como una exigencia. Ellos dicen, ¿por qué tengo que ser así y no como soy yo realmente? O sea, ellos creen que están obligados a aprender nuestro idioma, pero que nosotros no conseguimos acceder a su idioma, no hacemos el esfuerzo por entenderles a ellos. Es importante escucharlos. Sí, y no juzgarles, y no abandonar cuando ellos parece que se aíslan, porque eso les somete todavía a una soledad mayor, ¿vale? Entonces, su mundo está mediado por el miedo interno, viven en una angustia tremenda. Y esto me llevó también a otro libro que no tengo porque lo presté y ahora está descatalogado, pero os lo digo por si alguien lo tiene por ahí, que se llama La escafandra y la mariposa. Sí. Hay una película, si no queréis leer el libro, está la película que ganó 4 Oscars, que cuenta la historia del redactor jefe de Elle, la revista Elle, que sufrió un accidente cerebrovascular y quedó con síndrome de enclaustramiento, es decir, su cerebro estaba vivo, pero ninguna posibilidad de movimiento y comunicación. Se comunicaba con un párpado, el del ojo izquierdo. Y consiguió comunicarse hasta dictar un libro, con unos esfuerzos impresionantes, ¿no? La diferencia que yo vi entre ese síndrome de enclaustramiento y el síndrome de enclaustramiento que tienen las personas autistas, tal como ellos la describen, es que el cerebro de este otro señor está organizado, no se enfrenta a la vida con miedo, sino sabe en qué lugar está, sabe lo que le espera. Sabe relacionarse, incluso aunque está aprendiendo a relacionarse sin poder hablar, ¿vale? No existe este nivel de angustia. ¿Me explico? Pero el tema de la existe otro. Existe otro. Hostia, estar vivo sin poder Sí. expresar, madre mía. Yo este libro, yo os lo recomiendo, os recomiendo los dos, porque así como este te somete directamente a ese abismo insondable, ¿vale? Que yo creo que es necesario si tenemos este tipo de personas, que lo entendamos para salir del juicio y de creer que sabemos lo que ellos necesitan, ¿vale? Y este explica mucho de las estereotipias de las conductas disruptivas de una forma casi divertida, ¿vale? A pesar de que no quita la parte de sufrimiento. Entonces yo recomiendo los dos libros, también por hacer esa parte que ellos dicen, deberíamos tener esa conciencia para ellos entender que también hacemos un esfuerzo por entender ese mundo, ¿no? O por no abandonarles en ese mundo, ¿vale? Y hasta aquí el libro. Muchas gracias. De nada. Si hay alguna pregunta por las personas que estáis conectadas, la lanzáis, ¿eh? Esto no sea un diálogo unidireccional. A mí me gustaría preguntarte o plantearte
debido a esta dificultad de comunicación, el doble lenguaje, nuestro lenguaje respecto al lenguaje de la persona autista, esta barrera, ¿no? Este salto que hay, lo que puede aportar la terapia Gestalt, ¿no? La terapia Gestalt, el campo fenomenológico, ¿no? De contacto, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber, ¿no? Respecto a otras técnicas, ¿no? Aplicar la antena parabólica del terapeuta sensible con su total presencia, puede captarse el campo con la persona, no sé, pienso que la Gestalt puede ofrecer mucho aquí para abrir alguna vía, canal de comunicación con la persona, porque los lenguajes estructuralmente son distintos, ¿no? O distantes, pero no sé, pienso que puede haber mucho que hacer desde la terapia Gestalt, ¿no? Para abrir canales de comunicación con el autismo. No sé qué pensáis. Félix se llama Araceli. ¿Cómo que feliz? Él, No, francés. Yo os comento que tengo poca experiencia porque los que yo he tratado en consulta son de alto funcionamiento, con lo cual la vía es más explícita, ¿no? Pero sí me han pasado algunas cosas con estas personas, y es que, por ejemplo, si yo permito que lleven sus mascotas, la vía de comunicación es mucho más fluida. Porque cuando no pueden sostener la comunicación conmigo, la sostienen a través de la mascota. ¿Vale? Entonces, esto a mí me ha hecho pensar qué le da la mascota, que le permite. Pues la mascota le da como una presencia incondicional, donde captan si el paciente está molesto, ellos no molestan, se quedan quietitos al lado y no exigen nada, ¿vale? Y dan tiempo a que la persona se regule. Es así de simple. Para nosotros, terapeutas gestálticos, yo creo que el tema es controlar el impulso de actuar, de hacer, y esperar un poco a la indicación que hace el paciente de lo que está necesitando. Al menos en mi experiencia lo terminan por comunicar, pero si yo intento forzarlo, no sale nada. Es más, es como si se me escaparan, ¿no? de la sesión. Entonces puede haber sesiones muy desconcertantes que pueden parecer aburridas, ¿vale? Pero en realidad ese espacio de silencio donde ellos están es un espacio donde ellos se están reorganizando de alguna manera y al final hablan. Si está la mascota, yo encuentro que es más fácil porque a lo mejor a mí no me miran a los ojos, pero están acariciando a la mascota mientras están hablando, como si le hablaran a la mascota y luego si la mascota se va, entonces ya hablan conmigo. Solo puedo hablar de esta experiencia de que la actitud cambia, que no puedes forzar nada, que solo puedes estar y esperar su propia regulación y que ellos te hagan una indicación. Si yo le pregunto qué necesitas, muchas veces me dicen no sé, porque ahí está pasando algo también. Yo creo que es un entrenamiento fuerte para el terapeuta en contención, en simplemente saber estar, en la escucha, en no abandonar la sesión porque uno mentalmente se podría ir, en estar en presencia. No. Por algo te invitaba, Araceli, porque sabía que estabas de acuerdo con mis hipótesis de trabajo. ¿Cómo valorar la escucha y la presencia frente a las técnicas, ¿no? Cómo valorar el acompañamiento, la escucha, la vinculación, ¿no? Por encima de la eficacia de la técnica, ¿no? Y esta cosa tan sutil de no ir ni por delante ni por detrás, sino acompañar siempre al justo nivel, ¿no? Porque en el momento que tiras de alguien que tiene tanta dificultad de relación, tanto caos interno, la sensación de amenaza aumenta y en la medida que aumenta la sensación de amenaza, desorganización es mayor y por tanto la retirada todavía mayor. Claro. Ese sutil estado donde tú puedes estar acompañando al otro, matizando todo el rato o regulándole todo el rato para ver qué a ti te está pasando en cada momento por lo que estás viviendo con el otro y para tener como la escucha fina de uno mismo también, ¿no? Si me estoy deslizando hacia adelante porque la impaciencia, porque la impotencia de estas personas, la que estoy viviendo también internamente, ¿no? Transferencialmente. Esa impotencia a tener que hacer algo más de lo que desde mi esquema mental, que no tiene nada que ver con el esquema mental
de la persona que tengo delante. Son dos esquemas o dos funcionamientos muy diferentes. Claro. Querer acoplar mi esquema al suyo, pues a partir de ahí, claro, supongo que la retirada es mayor y la defensa es mayor de estos individuos, ¿no? Debe ser muy sutil, ¿no? Este acompañamiento. Yo no trabajo habitualmente con autistas, en infantiles, con algunos adultos, pero... A ver, hay una diferencia entre estas personas que son de alto funcionamiento, con las que yo he hablado, y los que son los que están considerados severos o profundos, ¿no? Que son los que me he encontrado con estos equipos en estado residencial. Claro, yo estaba en ese momento influida por la sensación de miedo del personal a la hora de enfrentarse con estas personas, pues porque pueden recibir una agresión imprevista y tal. Y me acuerdo que en una de las intervenciones yo me quedé sola, porque también necesito mis espacios después de las entrevistas para recentrarme, y este autista que representa tanta amenaza en el equipo se metió en la sala. Y claro, imaginaros, yo estaba sola, no había nadie por los alrededores, y yo pensé, igual me vuela la cabeza, tal como lo han descrito además una persona de una envergadura importante, ¿no? Pero en aquel momento decidí no tener miedo, simplemente observar qué es lo que pasaba. Y entonces él se quedó en el mismo estado de observación que estaba teniendo yo. ¿Vale? Y en un momento determinado le dije, Rubén, necesito estar sola un momento. Se dio la vuelta y se fue. Entonces, no sé si él entendió algo, no lo sé, pero él se dio la vuelta y se fue, con lo cual a mí me crea dudas muchas veces el tratamiento que veo que está protocolizado, ¿no? Para estas personas. Mira una cosa que has dicho tú, ¿no? Que ese nivel de conciencia y de equilibrio que tiene que tener una persona que está escuchando al paciente, ¿no? Y me ha llevado a lo que tú comentabas, Ana, ¿no? Como la diferencia que hubo entre la primera y el segundo internamiento, cuando tú aceptaste de alguna manera el destino de esa paciente, ¿no? Como que te dejó de una manera como más tranquila, ¿no? He querido entender. Efectivamente, sí. Sí, a veces en algún momento nos puede poder ahí el furor curandis, ¿no? De querer ayudar, de empujar, y luego pues te das cuenta que eso no funciona para nada, ¿no? Que el tema es la presencia y ir al ritmo del paciente. La terapia es del paciente, es de la persona. Entonces el terapeuta está ahí como facilitador para estar con el paciente, ofrecerle un abanico de posibilidades y que sea la persona la que va eligiendo, ¿no? Las suyas propias, que vaya buscando su propio camino de crecimiento, ¿no? Me ha sorprendido un montón la exposición de Araceli, me ha gustado muchísimo. Un poco lo que decías, ¿no? Que a pesar de que se descompensen estos niños, que era para ellos importante que no se les abandone en ese momento, la presencia, ¿no? A pesar de que parezca que no hay contacto, el estar con una persona, independientemente del diagnóstico, pero simplemente acompañando, ¿no? Presencia en quietud, yo creo que eso ya de por sí facilita que vaya todo a donde tiene que ir, que todo se vaya recolocando y que todo busque el camino. Es la posición fenomenológica, ¿no? Del terapeuta, de poder estar. A mí me gustaría establecer un puente atrevido, tirarme un poco al vacío, porque estamos hablando de casos muy extremos de una situación de trauma infantil de alto grado, de autismo, de un cuadro de bipolaridad muy intenso. Pero yo diría, con todos los respetos, todos tenemos un autista interior. Todos tenemos un trauma infantil, todos tenemos una parte bipolar de entrar en tal, salvando las distancias y los requerimientos de tal. Pero yo creo que en todos estos casos tan extremos, si uno se deja penetrar de alguna forma por el dolor y por la persona, podemos aprender cosas. Porque todos tenemos este rasgo de adaptabilidad al lenguaje, de ponernos, como decía Laura, la paciente de Ana, conciliadores con el medio, o como lo describía, como al servicio de la familia, de los otros y tal.
y queda a resguardo o medio muerta una parte interna de nuestra vida, ¿no? Entonces, incluso en el estado de neuróticos de a pie, que somos los aquí presentes hasta donde sabemos, yo creo que hay un buen aprendizaje, porque todos tenemos una parte de esto a poder observar. Y nos encantaría que alguien se sentara enfrente y pudiera escucharla, ¿no? No solo nuestra parte más adaptada a la sociedad y a las reglas y a... Bueno, no sé, que me lancé, pero que faltas tú, Félix. Sí, pues no, yo voy a ser muy breve, pero a mí lo que me apetece es este coloquio y este intercambio. Yo me leí el libro de Por si las voces vuelven, que me lo recomendó Enrique, y es tremendo, ¿no? Es un relato en primerísima persona de Ángel Martín, de su brote psicótico que tuvo. Es muy duro, pero muy honesto. A mí la verdad es que me ha hecho conocer lo que es un brote. Me he metido en su piel, he escuchado sus voces, tiene unos episodios que son tremendos, ¿no? Y habla de muchas cosas, ¿no? De la vulnerabilidad de la persona, de su realidad, ¿no? Para él, lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, lo que estaba sintiendo era totalmente real, tiene una realidad que nada tiene que ver con la que nosotros estamos viendo. Cuenta un poco desde que surge el episodio hasta el tratamiento, ¿no? Que tiene que ser ingresado en el hospital porque la chica ya ve cosas que no le cuadran absolutamente nada, ¿no? Hay un evento muy concreto que le hace ver a la chica que aquí está pasando algo raro. Su pareja, su chica, bueno, hay un momento en que él se piensa que su chica ha intervenido en una película y entonces viene con regalos, la felicita y tal, y la chica dice, ¿no? Pero ella no la habitación de flores. De flores y tal, ¿no? Él cuenta, bueno, él habla también de las drogas, él fumaba marihuana, habla abiertamente de este tema, no dice que sea la causa, bueno, está ahí, pero bueno, parece ser que, bueno, habla de cómo algo le disparó. Él cuenta que escuchó en un momento determinado, una mañana se va su chica a trabajar y escuchó una voz que le dijo, oye, ¿me permites pasar o puedo entrar o tal? Y a partir de ahí dijo, sí, y ya entró un montón de voces y tal, y bueno, que le hablaban, le pedían cosas, tuvo episodios de salir a la calle desnudo, hablar con objetos inanimados, se pensaba que estaba en un programa de televisión, hablaba de que él, las voces que escuchaba eran como de gente que venían de otro planeta y entonces tiene un momento, él estaba por las noches, que por las noches era cuando más escuchaba las voces. Y entonces se ponía delante del ordenador y era como si él pensaba que estaba delante de la máquina, o sea, del cuadro de mandos de las máquinas, de las naves. Y entonces se ponía con Twitter a lanzar mensajes con determinados hashtags que eran los que para él tenían un significado y demás. Y bueno, los periodistas, él tiene pantallazos de esos hashtags que no tenían ningún sentido y los periodistas pensaban que estaban haciendo, que Ángel Martín está haciendo un happening y tal, ¿no? O sea, sí. Pero a mí me ha gustado mucho el libro porque, ya te digo, un lenguaje muy transparente, muy desgarrador, muy descriptivo de la situación. Me parece que es muy optimista porque habla de cómo se puede salir de esta situación. Habla de la importancia de la escucha por parte de los familiares y de los equipos profesionales, que para él fueron los que realmente le sacaron, ¿no? Él estuvo ingresado, tuvo que tener terapia y demás, pero dice que una de las cosas más fundamentales fue el apoyo familiar
y profesional. Y luego lo cuenta pues, con humor. Y yo creo que también es una herramienta muy buena para afrontar o tocar estos temas que son tremendamente duros, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí yo no os lo recomiendo sí o sí. Es un libro brutal, me parece muy bueno. Yo creo que lo mejor es que hablemos un poco de... Sí, quería comentar como a mí me parece que un paralelismo o un punto de común entre todos estos libros, estas vivencias, es cuando emerge internamente una vivencia de amenaza profunda porque se desorganiza tu medio interno. Y la medida que no tienes un medio interno mínimamente coherente, mínimamente organizado para gestionar la vida, evidentemente, para gestionar los estímulos, para gestionar la relación con el entorno, el sentimiento de amenaza en todo lo que rodea es tremendo. Y posiblemente ante ese sentimiento de amenaza, cada uno sale por donde puede, cada uno sale por su mecanismo. Tanto la amenaza del trauma que genera pues, su violencia interna también, de una desorganización de todo el mundo relacional, de la confianza en los otros. Es un caos interno, ¿no? En el fondo todo lo que se organiza son mundos de protección, cómo protegerme para poder lidiar con un entorno al que no tengo yo la suficiente organización interna como para poder tener una coherencia, una capacidad de organizarme, de relacionarme con el entorno. Pero yo creo que ahí es donde está el sufrimiento mental, verdaderamente, ¿no? Cuando se colapsa nuestro mundo interno de una manera grave, de una manera aguda, y puede ser aguda o puede ser un proceso progresivo a lo largo de nuestra vida, y dejamos de tener la sensación de seguridad, la sensación de sentirnos capaces, porque comprendemos cómo funcionamos internamente y cómo funciona el mundo de fuera. Si no tenemos esa sensación de comprensión del interno, ¿cómo vamos a relacionarnos con lo que pasa afuera? Esa sensación de caos tiene que ser terrorífica para el que ha vivido ese momento de brote psicótico, de autismo, de nada más nacer posiblemente, o el que experimenta hasta los 5 años una vida relativamente predecible, relativamente segura, y de repente de un día para otro aparece una situación que descabala todo el sentimiento básico de seguridad que uno puede tener en la vida. Y que es incapacitante. Y que es totalmente incapacitante. En el fondo, si no hay organización interna, ¿cómo vamos a relacionarnos con el entorno? La sensación de amenaza es profunda y ante eso hay que defenderse como se puede. Y lo más probable es que la defensa sea esa retirada del mundo interno, o en el caso psicótico, organizar una metáfora de la vida medianamente comprensible para su mundo interior, aunque no comprensible para el mundo exterior, para los que estamos fuera. Pero para él tiene un sentido. Esa organización que hace de su experiencia, de las relaciones con las voces y demás, es una forma de tratar de hacer comprensible o tratar de organizar una vivencia de caos interno que ha podido surgir esporádicamente por un brote psicótico, ¿no? Bueno, la búsqueda continua de poder comprender qué nos pasa, porque solamente desde ahí podemos relacionarnos con lo que pasa afuera, ¿no? Y me parece que eso es el denominador común para todas las situaciones, y que ahí está el sufrimiento mental. Cuando perdemos la capacidad de organizarnos internamente, y todo eso se colapsa, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Externas, un brote psicótico puede tener una razón interna, algo que de repente aparece, no sabemos muy bien si por vulnerabilidad, que se detona una situación traumática en la historia, ¿no? Pero que conlleva caos, y el caos es lo más terrible para un ser humano, ¿no? Pues este mundo nos echan aquí sin un libro de instrucciones y tenemos que organizar la vida desde el primer día hasta el último. Si la vamos organizando medianamente bien, porque nos van diciendo cómo hay que organizarla, en determinado momento se colapsa este nivel de organización, pero a partir de ahí toda una lucha desesperada para volver a resignificar un poco nuestra vida, ¿no? Nuestra historia interna. Es bueno, como un punto de conexión, ¿no? de todo lo que vamos hablando. Yo también quería hacerle una pregunta a Ana, porque en el libro de Desmesura, Fernando Balbus hace un repaso de su recorrido por diferentes terapias cognitivo-conductual, la pone a parir, un psicoanalista le pone a parir, llega a una mujer que parece, entiendo yo, no sé si estoy armando el ajo a mi sardina, que podría ser una gestaltista por las cosas que dicen, pero a la que aguanta 2 años no más, pero que ya para él es una barbaridad.
pero hace una valoración muy extensa de los grupos de autoayuda, como el lugar en el que él se ha sentido en casa, como cuando puede compartir su experiencia con otros iguales y eso le permite, y lo valora tanto si hay un terapeuta que organice mínimamente como si no, ¿no? Pero eso de encontrar que uno no es un perro verde y que tiene hermanos que están igual de locos o igual de sanos o igual de tal. Entonces, quería preguntarte, ¿eso en los casos donde tú trabajas en salud pública, en tal, es un recurso? Pues bueno, cuando hice la tesis doctoral sí que personalmente organicé grupos dentro de la salud pública de pacientes con trastorno bipolar y eran grupos pues, de 10 personas en diferentes unidades de salud mental y es verdad que lo que más ayudaba era la comunicación entre ellos, ¿no? El ver que, bueno, sí, podían tener depresiones, estar en fase maníaca, pero realmente todos tenían una vida, eran mucho más que un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, la comunicación entre personas fue una parte que ayudó mucho a liberar carga en ellos. Es verdad que un poco se organizaba un poco todo el discurso, se daba psicoeducación, terapia cognitivo-conductual por la evidencia científica, ¿no? que tenía el tema, pero yo creo que lo que más ayudaba era el contacto entre ellos. Estos grupos, en ese momento, pues los llevé yo personalmente en cada unidad, pero luego no se han puesto como recurso el tema grupal, se hace terapia individual, pero no se ha hecho a nivel grupal, que yo creo que sería algo totalmente necesario. En las asociaciones que hay aquí de personas con trastorno bipolar sí que están haciendo como grupos, ¿no? Por una parte grupos de autoayuda, en otros momentos pues tanto a mí como a otros terapeutas pues nos invitan a que ayudemos un poco a organizar y yo creo que es lo más efectivo para que haya un buen funcionamiento. Hablando de esto precisamente, tú me hablaste de los grupos con estos dos psicóticos, Hearing Voices, que es un movimiento nacional alemán en los Países Bajos y se ha extendido, son grupos de escucha, de Escuchadores de voces, sí. Sí, y hay un montón de gente y tal, y la gente que participa dice que es una bueno, que les ayuda mucho a hablar, a no sentirse solos, a ver que bueno, dónde están y demás. Como poder darle un sentido a esa nueva organización que ellos han generado para poder lidiar con la experiencia interna tan caótica, ¿no? Entonces, claro, si eso de repente no vale, si eso de repente es censurado o es penalizado, pues imagina el caos, todavía es mayor. Entonces, es darle como un sentido, ¿no? Como poder encuadrarlo también a nivel grupal, a nivel comunitario, para poder entender que esas voces tienen un sentido en la vida de la persona, organizan para una estructura y están al servicio de algo, ¿no? Toda la experiencia interna, ¿no? Y por tanto poder escucharlas, poder dar un sentido y que eso tenga una finalidad terapéutica. Lo cual en Occidente no es fácil considerar toda la sintomatología psiquiátrica como algo que tiene un sentido al servicio de algo, ¿no? De una organización, sino más bien algo que no tiene que estar ahí, hay que censurar. Enfermo, ¿no? Claro, enfermo y el estigma, ¿no? Claro. Que aquí en el libro de Ángel Martín habla mucho del estigma, ¿no? Claro. Esto consiste también. Claro. El libro que recomendé en las jornadas cuando la gracia esta de por dónde empezamos a leer, que fue Como Bestias, muy cortito, un cuento de hadas, lo que relata, sin nombrarlo, sin psicologizarlo, ni psicopatologizarlo, ni nada de nada, es de el miedo que le tenemos a la diferencia. Y el tabú que ponemos cuando aparece lo no normal, llamado por nuestra campana, ¿no? Como, entonces todo lo que se aleja de esa normalidad se estigmatiza, se enclaustra, se mete en los psiquiátricos, tal, igual. Pero qué dificultad y qué miedo asomarnos a lo anormal para nosotros, ¿no? A lo catalogado como...
diferentes. ¿Sí? En estos libros ellos dicen que el catalogarles como enfermedad mental o psiquiátrica no es justo. Dicen que ellos entienden que el autismo no es una enfermedad, sino un modo específico de estar en el mundo que es diferente a lo que la mayoría conoce. Entonces, y esa diferencia es difícil de hacer llegar, ¿no? de compatibilizar. Entonces, de ahí la soledad. Pero que lo de enfermedad mental, dicen que no, que ellos son empáticos, creemos que no, pero lo son. No les gusta la soledad, simplemente se retiran por no causar más caos o porque necesitan reorganizarse. Y que lo de enfermedad mental, no, ellos no lo ven así. Claro, que el concepto de enfermedad mental es muy delicado. Eso siempre motiva, ¿no? Hablar de, más que de enfermedad mental, hablar del mecanismo que yo necesito para sobrevivir, básicamente, a través de eso que está catalogado como trastorno, ¿no? Entonces, mi manera de sobrevivir a una infancia terrible o a una desorganización interna terrible, necesito poder buscar una forma de, como digo, de organización. Entonces, a lo mejor no hay tanta enfermedad ahí como una posibilidad de supervivencia. O sea, o sobrevivo de esta forma, Cambió totalmente o la de mirada. cualquier forma, de alguna forma. Verlo como yo he sobrevivido gracias a la capacidad que tengo de delirar, de oír voces, de tener ataques de pánico, de tener procesos de todo tipo, ¿no? Le da un enfoque diferente. Además, conecta eso con algo de mi historia, conecta con mi pasado, porque si no es algo que es una enfermedad, como si viniera un poco por arte de magia, ¿no? De algún sitio, de los genes o de algún otro lugar, ¿no? Eso no da sentido, no da organización, no da coherencia, no sirve, ¿no? Sirve si yo puedo considerar esto que me está pasando como la mejor manera que yo he tenido para salir adelante en mi vida. Una vida muy dura, muy difícil, con mucho sufrimiento. Puedo sobrevivir gracias a esto. Ahora ya a lo mejor empiezo a no necesitarlo. Empiezo a necesitar otro tipo de defensas, otro tipo de salidas un poquito más maduras, un poquito más adaptativas, más acordes a mi momento vital, ¿no? Pero eso me permitió sobrevivir. He llegado hasta aquí gracias a que esas vivencias se manifestaron de esta forma, ¿no? Entonces, es como un poco despatologizar, ¿no? Es como quitarle ese contexto de tanto de etiqueta y sobre todo lo que un poco tú dices de algunos que no tienen que ver con lo que es la normalidad. Bueno, todos utilizamos continuamente algún mecanismo un poco que se sale de lo normal, ¿no? Para seguir adelante, para sobrevivir, sea autista, sea percibiendo la realidad de una forma a veces un poco anómala, intentando un poco... pues bueno, por eso digo que hablar de enfermedad mental me parece que puede llegar a ser como muy estigmatizante, o sea, como muy reduccionista también, ¿no? A ver qué hay debajo de todo esto y para qué me sirve, ¿no? El proceso, ¿no? Y por qué ha sido tan necesario para mí hacer este tipo de formación sintomática, ¿no? Gracias a ello, porque he podido sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Nacho. También veo cada vez más, ¿no? Como que el trastorno o la enfermedad mental es como que hace una función en la existencia de la persona, ¿no? Lo que tú dices es como una forma de sobrevivir. Quizás no haya ninguna otra, ¿no? Quizás no pueda ser yo sin el síntoma. Es algo que ahora mismo me está sosteniendo, está haciendo una función. El acompañamiento del terapeuta es ver cómo puede llevar mejor la vida la persona dentro de las posibilidades del abanico, a ver si puede vivir sin esos síntomas. Pero es verdad que normalmente sí que tienen como una función existencial, ¿no? Es un poco así también como lo veo. Y luego la otra parte, ¿no? De que no hay que mirar el diagnóstico, sino que lo importante es la persona. Esto, que no nos podemos nublar por etiquetas. Esa parte estigmatizante, ¿no? que hay. Os recuerdo que quien quiera, por favor, levantar la mano directamente, abrís el micro y os lanzáis, ¿vale? Y aquí en la sala igual, si tenéis alguna pregunta, comentario. Yo en los libros del autismo decías
Bueno, hacer hincapié también que lo obvio es que ellos se comunican diferente, ¿no? Tienen otro lenguaje. Yo he trabajado con personas que pierden el habla después de un daño cerebral, pero la comunicación es más fluida porque al final tienen la misma realidad que nosotros, ¿no? Puedo comprender y escucharle más con realidad, pues la misma, pero ellos tienen otra percepción, ¿no? Otra percepción del mundo diferente. Entonces recordar que podemos escuchar y comunicarnos también con otras formas que no tienen por qué ser el habla, ¿no? Y aportar esa seguridad que necesitan desde otros, bueno, hay otros sentidos también que nos dan mucha información. Bueno, me decía Nacho con la música de instrumental, los dibujos de Laura, de paciente de Ana, y la poesía y tantas fórmulas de comunicación que no son exclusivamente el lenguaje que nos lleva más a un mundo racional, ¿no? Un mundo más Pero me parece importante, ¿cómo te llamas? Patricia. Patricia. Lo que dice Patricia, porque dice, estas personas perdieron el habla y aprenden a comunicarse, pero compartimos la misma realidad. Y aquí está el tema, ¿no? Que estas personas autistas dicen que su manera de percibir es diferente, porque a ellos la información les entra desorganizada. Y estas categorías cerebrales que nosotros tenemos y que son una brújula para ubicarnos en la realidad, ellos no las tienen o no las tienen de forma inmediata. Entonces su miedo y su pánico está justamente en que no puedo gestionar esa cantidad de información y esa cantidad de estímulos, pero no quiere decir que no sea capaz, sino que el tiempo de reacción no es el mismo y tampoco sé si lo voy a conseguir. Pero bueno, ahí está, es complicado. Y la otra duda que tenía yo cuando pusimos el título a este encuentro era, ¿estamos distinguiendo conceptualmente sufrimiento psíquico y dolor emocional como dos conceptos diferentes? ¿Es uno la causa o el efecto del otro? ¿Estamos hablando de lo mismo? Porque no deja de ser una intelectualización, Claro. ¿no? Bueno, yo tengo mi manera un poco de formularlo, ¿no? Yo creo que el dolor es físico y el sufrimiento es psíquico o psíquico, siendo lo emocional algún lugar que está entre los dos, el espectro de lo físico y de lo psíquico, ¿no? O sea, el niño experimenta un dolor físico y emocional, experimenta mucha agresión, experimenta mucho abandono, mucha negligencia, es muy doloroso. Está recibiendo el dolor en su cuerpo, aunque se manifiesta a nivel emocional. Su cuerpo el que está viviendo ese nivel de agresión o de falta de apoyo, de soporte, ¿no? A partir de ahí se organiza una estructura psíquica protectora, de protección, que es la que va a funcionar de adulto y es la que genera el sufrimiento. Porque ya en el adulto el sufrimiento no es por la realidad, por el aquí y ahora, la mayor parte de las veces. El sufrimiento tiene que ver con el pasado. Entonces ya no hay tanto dolor físico. ¿Estás diciendo que el sufrimiento psíquico sería una protección del dolor auténtico emocional? Claramente. Sí, lo sugiero, ¿no? Como que el mecanismo de defensa que yo he articulado para proteger ese dolor físico tan posible de tolerar cuando era niño, ha podido ser la disociación. Cuanto más precoz, más me disocio, más me desconecto del dolor. Esa protección, a su vez, la etapa adulta, es dolorosa. Porque si estoy disociado para no sentir el dolor, también eso me provoca un montón de sufrimiento emocional en mi vida cotidiana. No estoy aquí ahora, con lo cual no me puedo relacionar, no puedo atender naturalmente a lo que está pasando. Pero ya es un sufrimiento que tiene que ver con el pasado. Y el dolor es algo que tiene que ver con el aquí y ahora. Es como si el dolor es esto, y el niño percibe el dolor aquí y ahora, mientras que el sufrimiento ya es mi historia, traumática, es mi historia que se vuelve a resurgir por estímulos que activan ese dolor del pasado. Lo cual no quiere decir que pueda haber dolor real en el momento presente, una amenaza real, una agresión real, un maltrato real. Pero el adulto tiene otros mecanismos de defensa, el niño no tiene ninguno. Solo se puede proteger a través de construyendo esta defensa psíquica. El adulto puede defenderse de otra forma. Pero lo que vive ahora, la mayor parte de las veces, ya no es ahora, es el pasado, ¿no? Aquello que se vivió, ¿no? Pues me gusta diferenciar un poco entre sufrimiento como algo más psíquico, algo más
no tanto emocional, sino algo más psíquico, de ese dolor físico-emocional que se vivió en ese momento anterior. Vale. Una forma de discriminar un poco, ¿no? Es una conceptualización, ¿no? Pero una forma de entenderlo. Muy bueno. Nos quedan 10 minutillos. Veo que no hay de momento preguntas por el chat. Aprovecho que os voy a enviar ahora una pequeña encuesta, ¿vale? Para que la contestéis en estos minutos que os quedan, para que nos ayudéis a mejorar futuros encuentros, ¿vale? Aprovecho este periodo. Más cosas. Desde el punto de vista de los profesionales que estamos acompañando, consejos, simplemente presencia, escucha, paciencia. Bueno, para mí sería la escucha interna del tempo. O sea, será para mí la base. Y si no tengo una escucha interna y yo estoy activando mis defensas por algo que estoy activando, me estoy disociando, me estoy desconectando, va a ser difícil esa competencia. No tengo que dar en cuenta qué me está pasando a mí por todo lo que esta persona me está transmitiendo de mi historia, a dónde me está llevando la escucha de esta persona, para poder regularme yo. Si yo no me puedo regular, ¿cómo voy a facilitar esa regulación del otro? La escucha interna lo primero, para poder estar presente. Si como escucho no puedo estar presente, si no puedo estar presente, ¿cómo acompaño? Añado una cosa entonces, yo añadiría lo que ocurre después de esa escucha, el coraje o la honestidad de la transparencia, de poder gestionar lo que me está pasando. En determinados momentos, como tú decías, hay sesiones con un autista y con un autista de a pie terriblemente aburridas, que si yo estoy aburrido y no soy capaz de sostener o transmitir ese aburrimiento, él se va a captar. Entonces, cómo gestionar esa escucha interna también es importante para hacer de ella una herramienta de trabajo. Y bueno, y en mi hipótesis que preguntabas el consejo, para mí la paciencia de no adelantarnos a la eficacia por los protocolos, por la, ¿cómo se llama? La evidencia científica, lo que dice, lo que hay que hacer, como, hostia, mantener un poquito el timón de la presencia y la escucha de uno y del otro, me parece que en este momento está en juego, porque se está requiriendo un tipo de psicoterapia eficaz, guiado por las aseguradoras y por los dineros. Y se da poco margen y poco tiempo a que los procesos se den. Y todos estamos un poco arrebatados por esta exigencia de mercado, un poco de aprender técnicas de cómo trabajar con el trauma, con el apego, con esto, hacer lo más rápido posible para que pueda salir. Y, hostia... Claro, es como una psicoterapia ligada a la técnica, ¿no? Cuando el objetivo es, bueno, puedo emplear determinada técnica porque hay una escucha de fondo que es en qué momento implantar, porque es necesario en este momento determinada técnica que viene a juego en este instante, ¿no? Pero sin encajarse dentro de la tecnología, ¿no? De alguna forma. Pues mi sugerencia es acercarse con curiosidad. Es decir, estar ahí en el presente con curiosidad, con la conciencia de que el ser humano que tiene delante es algo inédito, probablemente algo inexplorado, al margen de cualquier etiqueta, y acercarse con esa curiosidad. Sí, yo para mí también la presencia plena, el contacto con uno mismo y con el paciente para poder ir modulando lo que es la terapia y bueno, y mucha adaptación, ¿no? Flexibilidad a lo que la persona va necesitando, al ritmo que puede ir asimilando y hasta dónde quiere que le ayudemos, no ir más allá, ¿no? Sino ir en cada momento como a pequeñas dosis de lo que pueda ir tolerando. Creo que eso es muy importante. Y ha lanzado Isabel un comentario que va al hilo de esto precisamente, ¿no? Dice, muy interesantes las vivencias compartidas, gracias. Me quedo con dos asuntos, respetar el destino del cliente y presencia, presencia y presencia.
Más cosas. ¿Algún comentario? Yo, además de agradecer y a tal, diría que, bueno, como sabéis, se va a subir al blog en un audio, en un podcast. Este horario que manejamos es muy complicado para las consultas, porque es la hora básica de consulta, así que agradecer a todos los presentes que han hecho este esfuerzo y que cabe la posibilidad de que si sentís que a alguien le puede venir bien escuchar el audio y las reflexiones que ponemos y demás, pues que se lo recomendéis. Y que para mí es mucho más importante, pero más importante estos encuentros que los artículos escritos para la revista. Serán importantes, habrá que escribir artículos, ojalá que estos encuentros sirvan de inspiración. Pero este contacto directo con las personas y con los libros y con los comentarios, a mí me parece fundamental, así que desde ahí lo agradezco y lo valoro muchísimo. Y el esfuerzo que habéis hecho, que ya he venido de Palma de Mallorca y cada uno desde su consulta. La verdad que gracias. Además, alguna cosa más por vuestra parte. Vamos a agradecer también esta posibilidad de estar aquí y comunicar. A mí hay otra cosa que me gustaría agradecer, que es lo que se vierte de cada persona a través de la presentación de los libros, porque a mí me impacta el impacto que te provoca a ti lo que has leído, ¿no? Es la parte que uno pone en lo que está sucediendo también cuando lees, ¿no? Es una conexión importante. Muy No, bien. termina. Yo he tenido otro par de vidas para poder leer lo que tengo pendiente. Desde Zoom, ¿algún comentario? ¿No? Si no, bueno, damos por concluido este evento. Nada, muchísimas gracias y lo que ha hecho Enrique, en breve compartiremos el... Cierto. Podemos anunciar algo. Hay esto del dolor invisible. Madre mía, no paramos de abrir cauces y tal, pero tiene un montón de ramificaciones. Una que he incluido es una novela gráfica sobre los muertos de la guerra civil, enterrados en las cunetas y tal, como darle voz a los muertos. No solo por nuestra guerra civil y por lo que está pasando con la memoria histórica, sino también por las guerras que tenemos en tierno. Como podemos ser conscientes de los efectos que a largo plazo generan estas barbaridades. Y si de una puñetera vez no nos ponemos a favor de la paz, no sé dónde vamos a terminar. Así que en el dolor invisible estarán ellos y mucho más. Invitados queráis a participar. Y es el 22. No, el 12 o algo así, lo anunciaremos. Vale. Pues estad atentos al email y a la comunicación que os haga Belén y la TG. Así que nada, hasta la próxima y muchísimas gracias a todos. Un saludo. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Gracias. O'clock, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por compartir. Gracias a todas y a todos. Ana y Muchas Sasi, dale recuerdos a Graciela y a Carlos. Aquí están, sí, les daré. Muchas gracias. Chao, adiós. Bueno, nos